Dedicar este primer programa a que usted sepa qué es el derecho familiar y sobre todo del matrimonio, cuáles son sus efectos. ¿Sabe usted cuál es el matrimonio putativo? Muy distinguidos televidentes, sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo de programas sobre el derecho familiar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, preocupada por la familia mexicana, a través de este medio, hará llegar a ustedes las resoluciones más importantes que se han determinado por los diferentes organismos, por las diferentes salas, en lo que se refiere. Hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de conducir este programa y me acompañan dos distinguidos profesores de la Facultad de Derecho, la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora del Seminario de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el maestro doctor también de nuestra facultad, Joel Chirino Castillo, quienes, expertos en esta materia, seguramente resolverán las dudas, las preguntas. Recuerde usted que se puede dirigir a nosotros a través del correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net para que nos formule sus preguntas, sus cuestiones, sus comentarios, los temas que a usted le gustaría que tratáramos, y lo haremos con mucho gusto. Valdría la pena reflexionar sobre un concepto importante. ¿Qué es el derecho familiar? Si este se entiende como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los miembros de una familia entre sí, sus relaciones con otras familias, con la sociedad y el Estado, tendríamos un común denominador en que es el derecho el que va a regir esas relaciones. Y por supuesto que así es en México, dado que el concepto que nos da el Código Civil del Distrito Federal en el artículo 138 ter nos dice que todas las normas del derecho familiar son de orden público, y la Suprema Corte ha determinado que todo lo que se refiere a la familia, es decir, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad, testamentos, sucesión legítima, testamentaria y todo lo que implica obligación alimenticia, separación de bienes, sociedad conyugal, todo esto es derecho familiar. Por ello, en este programa, usted irá encontrando las respuestas, sobre todo en un lenguaje liso, llano, claro. Es para nosotros la desacralización de las resoluciones de la Suprema Corte para ponerlas hasta la recámara de usted, hasta su casa, para que usted sepa de una manera simple a qué tiene derecho y cuáles son esas supuestos, esas prerrogativas que puede ejercer en relación a su esposa, a su esposo. Y por ejemplo, en su momento hablaremos del concubinato. ¿Sabía usted que hoy el concubinato establece un parentesco por afinidad semejante al del matrimonio entre el concubino y los parientes de ella y a la inversa? O por ejemplo, como lo trataremos en este programa, las diferencias que hay entre matrimonio, concubinato y amaciato. Y hasta dónde llega el deber conyugal, la obligación matrimonial o la de proporcionar alimentos a los hijos. Se dice a veces, y algunas normas así lo establecen, que la obligación de dar alimentos a los menores 8 años. Situación que no corresponde a la realidad y menos a la jurídica, y simplemente les daré una respuesta, una interrogante, una reflexión muy simple. Si esto fuera así, cuando una persona mayor de la tercera edad reclama alimentos, por ejemplo a los 70 años, el argumento de sus hijos sería: papá, ya te pasaste de los 18 años, lo que nos da como consecuencia que los alimentos se dan en la medida de quien los necesita,
en la forma de quien los puede proporcionar y que mientras exista esa hipótesis hay que otorgarlos. Han habido diferentes criterios de los que hablaremos en este programa. Hoy tengo el privilegio de que sea la doctora Leoba Castañeda quien nos dé su opinión respecto al matrimonio putativo. Escuchen bien, dije putativo, no es lo que ustedes se imaginan, sino lo que vamos a oír de la palabra de la doctora Leoba Castañeda Rivas. Doctor Huitrón, para mí es un gran honor estar con usted en este primer programa. Avalo y me da muchísimo gusto que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la motivación, el interés, como lo han destacado en toda esta época, de que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal lleguen hacia el destinatario, lleguen al ciudadano, lleguen al pueblo. Porque bueno, nosotros incluso como juristas hemos vivido que en determinadas ocasiones la Suprema Corte de Justicia no llega al pueblo. Las resoluciones son para técnicos en un lugar cerrado. Ahora tenemos un canal judicial que nos da muchísimo gusto de poder presenciar todas las sesiones que desarrollan y bueno, la iniciativa de la primera sala de los ministros, que bueno, yo lo felicito y le auguro muchísimo éxito en este programa y bueno, el honor de nosotros es estar aquí con usted. ¿Qué es el derecho familiar? ¿Qué es el matrimonio putativo? Podríamos decir muchísimas cuestiones y realmente no queremos caer en un tecnicismo. Pienso que nuestro pueblo requiere, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia, poder abrevar de este conocimiento, tener noticia de cómo se resuelven los casos para poder eventualmente tomar esas determinaciones y resolver los problemas propios, tanto nosotros como juristas, como asesores en materia jurídica, cuanto nuestro pueblo, nuestra ciudadanía. ¿Qué es el matrimonio putativo? Pues es una figura muy especial que yo podría mencionar, no tengo datos estadísticos perfectos, pero por supuesto nuestro medio tiene una gran trascendencia. ¿Qué quiere decir matrimonio putativo? Aquel que se contrae en la existencia de un matrimonio previo. Hay gente que de pronto dice, bueno, como yo ya no veo a esta señora, pues resulta que ya no estoy casado, pero el matrimonio solo se puede disolver cuando hay una declaración de un juez. Y hay personas que van y contraen un segundo matrimonio. A este matrimonio, que se celebra mediando un matrimonio anterior, le llamamos matrimonio putativo, aquel que tiene la apariencia de algo que no es. Y hay buena fe de uno o de ambos cónyuges. Esto quiere decir, bueno, si no sabía que estaba casado, que por supuesto sabe que está casado, pero a veces es posible que por desconocimiento, y la ley no puede permitir que por el desconocimiento. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar a una persona con 3 o 4 matrimonios putativos. Pues sí, definitivamente, en nuestro medio sí. La casa chica, la grande, la intermedia. Bueno, a veces dice que la chica no es tan... A veces la casa chica. Segunda casa es un poco más grande que la primera, pero esto se da muchísimo en nuestro medio. ¿Cuántas personas no hay que incluso, bueno, sí hay mala fe en el sentido de que saben muy bien que hay un matrimonio previo? ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, que nos estuviera viendo una persona que dijera, yo soy la esposa putativa? Bueno, realmente... ¿Qué podría hacer ella el matrimonio, en esa circunstancia? ¿Está o no está casada? Sí, doctor, hasta en tanto no se decrete la nulidad del segundo y posteriores matrimonios, esta señora está casada, por supuesto. Y las dos señoras van a firmar una tarjeta de crédito como que son las señoras de Ramírez, si todavía les gusta usar el D, pero realmente tienen ellas la posibilidad, la primera esposa, de pedir que se decrete la nulidad de la segunda o las ulteriores uniones. Bueno, y entonces, maestro, ¿qué pasa si ese señor con ese matrimonio putativo se muere y tú, como un distinguido notario
conoces el notariado mexicano en México, pues van contigo y resulta que el señor tenía un testamento, dejó establecida como su heredera a la primera señora, y se aparece, tú ya llevas la sucesión testamentaria, se aparece la segunda y te dice, aquí está mi acta, yo soy esposa de este señor y estos son mis hijos. ¿Qué efectos jurídicos esto va a tener? Es muy importante lo que se ha mencionado de el matrimonio putativo, porque efectivamente hay una serie de requisitos para contraer matrimonio, y cuando no se cumplen con alguno de ellos que afecta la validez del matrimonio, jurídicamente se puede declarar la nulidad, pero los efectos que se dan se producen, y se producen especialmente en quien no da la causal de esa nulidad. Esto es muy importante. Es importantísimo lo que dice el señor notario. Los efectos, que es de los que va a hablar, es lo que más va a calar hondo en esta situación. Por ejemplo, si se casan en sociedad conyugal, en un segundo matrimonio, sin haber disuelto el primero, los bienes que corresponden al segundo matrimonio en la sociedad conyugal se aplican en favor del cónyuge inocente. Esto es muy importante. O sea, la que no es putativa. No. Es que el matrimonio es el putativo, que es el matrimonio que se lleva a cabo porque no se han cumplido los requisitos de procedencia. Eso es muy importante. Entonces, ¿habría un cónyuge putativo y una cónyuge putativa? No, yo creo que el calificativo se refiere únicamente a la institución o a la figura del matrimonio. Correcto. Y no a los sujetos. Ajá. Porque entonces se estaría hablando de un género y especie, cuando se trata de un género exclusivamente. Entonces, aquí el cónyuge inocente es el que recibe los beneficios económicos en caso de que se hubiesen adquirido bienes. En el supuesto de que ambos cónyuges fueran culpables, si hay descendencia, se aplica en beneficio de la descendencia. Pero por otra parte, en la preexistencia del primer matrimonio que no se ha disuelto, los bienes que adquirieron en la vida de ese matrimonio, obviamente que se aplican en la regla general de la sociedad conyugal, cuando se trata de sociedad conyugal. Entonces, quiere decir, sobre todo porque vamos a un corte y regresaremos con este tema, que lo que ustedes han escuchado, que es tan importante del matrimonio putativo, que es lo que parece y no es, porque no es un matrimonio, pero produce esos efectos jurídicos. Regresaremos sobre este tema después de una breve pausa. Recuerde, estamos en el programa Derecho Familiar. Decíamos al final del corte que el matrimonio putativo es una institución, muchos mexicanos la practican, de buena o de mala fe, hay 3 o 4 cónyuges, y nos decía el maestro Joel Chirino de sus efectos jurídicos con los que vamos a continuar. Profesor, por favor. Con relación a la figura testamentaria o la figura del testamento, normalmente la redacción del testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, se toman las declaraciones del testador, y el testador debe manifestar quiénes son sus padres, cuántas veces se ha casado, qué hijos tiene, si hay menores de edad, si tiene obligaciones que cumplir, obligaciones alimentarias. Por supuesto, te puede decir mentiras. Puede decir mentiras, y cuando sea de cuyos, pues ya nadie le va a poder reclamar. Sí, cuando se haya muerto. Pero es muy importante la experiencia del notario para hurgar en la verdad, que eso corresponde ya a la experiencia del notario. De tal manera que la persona que hace su testamento, pues tiene que hablar con toda sinceridad, porque un testamento puede perder eficacia si no se le da claridad en las disposiciones testamentarias. De tal manera que si está casado en sociedad conyugal, únicamente puede disponer de la parte alícuota que le corresponda. La mitad. Entonces, o el porcentaje, el porcentaje o la mitad.
no puede disponer de la otra parte porque el testamento es personalísimo. Así que si él dice que hereda a los hijos fuera de matrimonio, de lo que podría ser un matrimonio putativo, que no necesariamente es la preexistencia de un matrimonio anterior, porque si hay un matrimonio de ascendientes con descendientes, con impedimentos, que es un impedimento, es un matrimonio putativo, por supuesto. Correcto. Y entonces no necesariamente puede haber la preexistencia de un matrimonio anterior. Así que en esos casos se determina su voluntad a quién quiere heredar y en qué términos va a heredar, ya sea que designe individualmente los bienes que va a transmitir por la sucesión, que se llaman legados, o bien que haga un señalamiento genérico, que entonces es heredero. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, hablando de este matrimonio putativo, si en tu notaría, ya en todas estas cuestiones de los trámites, en lugar de una segunda aparecen 3? Curiosamente, cuando vive el cónyuge, si hablamos de hombre o mujer, especialmente de hombre, las señoras se indignan y le hacen la vida difícil. Pero cuando se tramita una sucesión, yo he tenido casos en que dos señoras, una esposa, la otra señora que cohabitaba con el señor y que además tenía familia, pues estaban felices liquidando la sociedad conyugal y además aplicándose los bienes y adjudicándose la herencia. Y estaban tan felices que aparentemente cuando vivía el testador, pues había agresiones entre ellas, pero después estaban muy contentas. Entonces uno no sabe exactamente qué es lo que piensan y qué es lo que verdaderamente sienten. Así que lo importante en este caso es buscar la precisión jurídica en la redacción del testamento, la interpretación de la voluntad y evitar en lo más posible controversias y problemas futuros, porque además el problema de la ineficacia de un testamento, una impugnación, hay una responsabilidad muy fuerte en contra del notario. Pues sí. Ahora, en estas condiciones, para terminar con el tema del matrimonio putativo, hay que considerar que podría, salvo la opinión de mis colegas que fuera en sentido contrario, podría haber una convivencia del señor casado 3 o 4 veces, o la señora casada 3 o 4 veces con diferentes señores, para que esté produciendo todos sus efectos jurídicos. Entonces, cada uno de estos 3 o 4 matrimonios serían válidos, ¿o no? En nuestro medio, sí. Hasta en tanto no decrete el juez la nulidad, los matrimonios son válidos y producen efectos para el cónyuge de buena fe y para los hijos en todo tiempo, por supuesto. Bueno, y también para el de mala fe por lo que va a perder. Pero bueno, sí, por supuesto. Como ven ustedes, el matrimonio es una fuente inagotable de problemas, de derechos, de obligaciones. Y seguramente, para seguir en el mismo tema, le preguntaré yo al maestro, ¿qué opina él de esta reforma que hizo la Suprema Corte, afortunadamente, cuando se habla dentro de los deberes conyugales del famoso débito carnal, que durante un largo tiempo se decía es el ejercicio debido o indebido de un derecho, para llegar hasta lo que la actual primera sala de la Suprema Corte, en una modificación a una jurisprudencia de un largo tiempo, ha determinado otras cuestiones. ¿Usted qué opina, maestro? La precisión de los conceptos jurídicos ha sido muy importante. Como usted lo señalaba anteriormente, la importancia del derecho familiar ubicada ya cuyas características son de orden público e interés social, vienen a dar una visión totalmente distinta a la concepción contractualista tradicional, de tal manera que había deberes que se equiparaban a las obligaciones jurídicas, donde había cumplimiento forzoso de la obligación, pero cuando se analizan las características del matrimonio y que todas las reglas de la familia se rigen por normas de excepción, es decir,
no se aplican las reglas generales de los contratos, sino que se tiene que analizar las características de esa relación. En el caso del matrimonio, si por mandamiento constitucional, por disposición expresa del Código Civil y por interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia, hay conductas que no pueden ser compelidas al cumplimiento forzoso. ¿Cómo sería esta? Como sería esta, de tal manera que no se le puede dar un tratamiento de una obligación jurídica donde existe el vínculo jurídico para exigir el cumplimiento forzoso, sino que hay un principio de voluntad en la relación familiar en esas condiciones. De tal manera que para mí el criterio de la Corte es acertado, porque efectivamente esa relación familiar, esa relación íntima debe ser totalmente voluntaria, máxime en la que la propia Constitución señala que cada uno de los cónyuges puede determinar el tiempo y el número de hijos que puedan tener en el matrimonio. Como ustedes pueden darse cuenta, este tema nos lleva a uno de derecho familiar penal, violación entre cónyuges. ¿Qué pasa si el señor o la señora, como sea el supuesto, dice coloquialmente, hoy toca, hoy vamos a tener relaciones sexuales, y entonces exige el débito carnal, el otro no está de acuerdo? ¿Qué es lo que ha resuelto la Corte? Seguramente la Castañeda, que tiene experiencias desde el punto de vista de todos estos casos que lleva en la vida real, nos podrá dar una respuesta en cuanto a que si hay o no violación del cónyuge cuando se le somete en ese débito carnal, porque está casado, a que tenga relaciones sexuales. Bueno, ha sido una corriente a nivel internacional. El derecho argentino trabaja mucho los aspectos de la violación entre cónyuges, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manejando el aspecto del orden público y el interés social y el aspecto volitivo dentro del matrimonio, toda vez que ya no tenemos en el matrimonio ningún rasgo contractual. Antes se decía, incluso en la propia ley del Distrito Federal, en el Código Civil, que el matrimonio, perdón, era un contrato, y por supuesto, dentro de esos deberes y derechos y obligaciones derivadas del matrimonio, podría estar el débito carnal, pero efectivamente, en este caso, ya no se puede someter al arbitrio de uno el hecho de que el otro quiera tener la relación sexual, y sí habría, en este caso concreto, bueno, en este supuesto, una violación. Y creo que el criterio de la Suprema Corte de Justicia está a la vanguardia, está muy al día, porque ya no podemos hablar de que este débito carnal sea un derecho o una obligación de una de las partes, digamos, en una relación jurídica, ¿no? Bueno, es tan importante, es tan preciso lo que dices, que habría que preguntarse, ¿qué protege el derecho familiar? ¿Qué protege el derecho penal? ¿Qué protege el orden público en esa relación? Porque como bien decía el maestro Chirino, antes cuando se hablaba del matrimonio como un contrato, era vamos a hacer esto y vamos a hacer y vamos a pactar. Pero hoy que estamos en presencia de un acto jurídico solemne, institucional, que protege desde el punto de vista del derecho penal esta resolución de la Corte. Pues la libertad sexual de los cónyuges. Pero la libertad sexual de que, bueno, yo voy a tener una relación con quien quiera, o qué clase de libertad sexual. En el sentido de poder amalgamar los elementos que puedan llevar a esa relación sexual, no de que uno obligue a la otra. Por ejemplo, hay muchos casos en los que pues el señor, después de tomarse las copas, dice, ahora sí quiero tener relaciones sexuales, y es el momento en que la mujer, por alguna situación o simplemente porque el señor ha ingerido alcohol, ella no quisiera tenerlo, y entonces no puede ser obligada, porque ya no se habla del débito carnal o de un débito o un derecho o un deber que deba tener ella de cumplir en los términos que él quiera. Y a la inversa, por supuesto, que podría ser también la que tenga esa actitud, la señora, y el varón en este caso. Por eso se habla de que puede haber la violación. Ahora, siempre dentro de esta figura del matrimonio
se presenta la hipótesis tan llevada y traída de la obligación alimentaria de los padres respecto a los hijos. Leía yo hace poco en un diario una forma jurídica, una forma familiar en Italia, que seguramente ustedes la habrán escuchado, de personas de 20 a 30 años o más que siguen viviendo con sus padres. Y les dice, el derecho italiano les llama a estos hijos, en plural, mamoni, y en plural, mamone, con doble M, que quiere decir hijo de mamá. Viene a colación esto porque en México tendremos hijos de mamá, o habrá una norma que obligue o que determine que la obligación de dar alimentos de los padres cesa a los 18 años. Yo creo que la apreciación de este problema no es tan sencilla. Por una parte pensamos nosotros en la unidad familiar, los hijos que viven en la familia. Si pensáramos materialmente, los padres a los 18 años tendrían la facultad de echar fuera de la casa a los hijos, pero eso motivaría una distorsión en los conceptos morales. Esto no es como debe analizarse desde el punto de vista de la rigidez jurídica, sino que habrá que analizar el contexto de todo lo que significa el matrimonio. Si estamos pensando nosotros en un derecho familiar donde la verdadera célula social es la familia, y si nosotros pensamos que los valores principalmente se adquieren en el seno familiar, y si por otro lado materializamos el cumplimiento de determinadas obligaciones, y a los 18 años ponemos fuera de a la hija o a los hijos, eso yo creo que estaría en contradicción con los principios valorativos de las propias familias. Seguramente que habrá padres que sientan que los hijos son estorbos y que quieren echarlos fuera, pero un gran número de familias, yo pienso que estarían pensando en que mejor tener un acercamiento con sus hijos, que no caigan en problemas de vicios, de deformaciones de conducta que se pueden ver, y cuando se vive en el seno familiar, en principio debe haber un respeto a ese seno familiar. Pero si nosotros nos materializamos y decimos a los 18 años se van de la casa, yo creo que ahí sería un punto grave que nosotros analizáramos desde el punto de vista jurídico esa posibilidad. Yo creo que hay que analizar también la idiosincrasia de las familias mexicanas. Es correcto, precisamente el derecho familiar indígena mexicano nos da una respuesta, porque esto no lo hemos inventado nosotros. Tenemos raíces de tal magnitud que vienen de estas familias in extenso, donde un pater familias en la antigüedad con los indígenas agrupaba al hijo que se acababa de casar y venía también con él, o la hija, y ensanchaban la familia. Si bien algunas normas de algunos códigos civiles dicen en la República que la obligación de dar alimentos cesa a los 18 años, la Corte ha resuelto en sentido, como lo decía el maestro Chirino, primero está la familia, los hijos, y no es cuestión de edad, porque además técnicamente, si revisamos las causas de cesación de la obligación alimentaria, no trae edad. En ningún supuesto dice los 18. Decía una norma, hoy abrogada del Código Civil del DF, la última parte del artículo 287, que en caso de divorcio, los padres estaban obligados a dar alimentos hasta los 18 años. Esto ha desaparecido y seguramente la doctora Castañeda podrá también ahondar en este tema para decirnos cuál es su opinión, por ejemplo, respecto a una persona que tenga 20 o 25 años o más y que se le tengan que dar esos alimentos.
Bueno, en el caso concreto de los alimentos en nuestro México, en nuestro medio, y yo pensaría en todo el país, y atendiendo al orden público en el derecho familiar, atendiendo al gran cúmulo de emociones que vivimos en la familia, pues resulta que nos parecería irrisorio manejar la hipótesis de que hoy cumplió 18 años el niño, el joven, apaga sus velitas de cumpleaños y, mijito, que te vaya bien y te vas a tu lado, o vas a ver de qué manera vas a sufragar tus gastos. No es eso nuestro medio. La familia mexicana acoge a todos los miembros, pero además, si se casara y regresa, pues ya sabemos que aquí se dice, donde comen 2, comen 3, y donde comen 5, comen 6. Y entonces, eso es algo que la Corte, presumo yo, ha reflejado en su resolución cuando dice: el hecho de llegar a los 18 años no implica que ya tenga la autonomía suficiente para vivir por su cuenta, no tiene incluso económicamente una base. Y ahora nuestra Constitución da la educación básica también, en el contexto de cómo los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos a la escuela, y por supuesto, siempre y cuando lleve los elementos de estar en el grado adecuado a su edad, llevar bien sus estudios, vivir honestamente. Bueno, ahí hay una cuestión subjetiva, ¿verdad? Pero finalmente la ley determina, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre la patria potestad concluye a los 18 años, yo creo que aquí se ha estado haciendo una mala interpretación, pero la Corte dice tendrá que estar viviendo de acuerdo a su edad, en su escuela, y que se le sigan aportando los alimentos. ¿Hasta dónde deben los padres seguir dando esos alimentos a los hijos? Esa es una pregunta que la propia ley pienso que resuelve, porque dice, bueno, que le dé una formación, un arte, un oficio, una profesión, pero no que luego requiera que le dé ahora postdoctorado y maestrías y además los elementos que capital le permitan poner su capital para su despacho o su consultorio. Bueno, eso ya sería un exceso. Y sin embargo, en nuestro medio yo conozco, tengo una familia muy numerosa y conozco jóvenes que, estando en el grado adecuado a su edad, siguiendo estudiando, por supuesto, los familiares no tienen inconveniente, siempre y cuando haya una posibilidad. También en eso la Corte ha destacado. Antes se hablaba de un criterio numérico, como las pensiones, y se hacía una cuestión aritmética. Las porciones para los acreedores y 2 porciones para el obligado a dar los alimentos. Muy bien, este criterio no tuvo mucho impacto en nuestro medio, y ahora vuelve nuestra Suprema Corte de Justicia a rescatar el principio tan importante de los alimentos, de la proporcionalidad. ¿Qué puedo dar y cuánto requiere ese acreedor alimentista para que podamos fijar una pensión adecuada? Entonces yo creo que en nuestro medio, seguimos en ese contexto, y bueno, nuestra familia mexicana tiene esa fuerza y ese vigor. Bueno, ven ustedes la reiteración tanto del maestro Chirino como de la maestra Castañeda y de su servidor en cuanto a que nos complace, nos satisface, y nosotros lo reiteramos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directamente a través de las resoluciones que emite el Pleno, en algún testamento la propia segunda sala, o en derecho familiar específicamente la primera, siempre estén al pendiente, estén con esta preocupación, estén queriendo que esto se resuelva siempre en favor y en beneficio de la familia. Este giro de 180 grados que se ha dado al derecho familiar para considerarlo de orden público es fundamental, porque debemos entender que este orden público en el derecho familiar es, de acuerdo a lo que ha dicho la Suprema Corte, un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado que la familia y sus miembros tenemos que aceptar sin protestar. Es decir, primero está la familia, primero está sus miembros, no hablamos de una individualidad, sino de una trascendencia como la que ustedes han escuchado, porque no podemos detenernos en una norma que diga a los 18 años no hay obligación de dar alimentos, y como decía yo, si a los 70 se van a pedir, va a ser imposible que se puedan otorgar.
En esas condiciones haremos un corte y regresamos con ustedes para seguir sobre el tema del matrimonio. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Recuerde, en el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net recibiremos sus inquietudes, sus comentarios y a través de este medio, a través de la televisión, le daremos respuesta o por el propio correo electrónico cuando así se considere conveniente. Hemos hablado en estos 2 lapsos que han ocurrido del programa de cuestiones tan trascendentes como qué es el derecho familiar, que usted debe conocer, que usted debe saber lo que significa, sobre todo que hay un órgano jurisdiccional que siempre está al pendiente de la familia, que está al pendiente de que las resoluciones que se emiten por jueces de primera instancia, segunda o tribunales colegiados, al llegar finalmente hasta la Suprema Corte, esta, con esa inclinación a proteger a la familia, ha sentado precedentes muy importantes. Seguramente que a usted le apasionará escuchar algo sobre una materia que sonaba a fantasía, sonaba a algo que no es real. Usted sabe lo que es el ácido desoxirribonucleico, que se conoce por sus iniciales como ADN. Bueno, esto hace 20 años, 25, era como una norma, como una novela de fantasía. Hoy, esta es una que se admite en México, donde la Suprema Corte se ha pronunciado en forma muy importante para determinar la investigación de la paternidad o la maternidad, para saber la filiación de una persona o, en el derecho penal, quiénes pueden ser los sujetos que han cometido tal o cual delito. El margen de falibilidad de esta prueba es de 0.2109, es decir, nada. Puede, por el código genético, determinarse quién es el padre o quién es la madre de un hijo y si este es de tal persona o de aquella. En el pasado, decían los romanos, mater semper certa est, es decir, la madre siempre es cierta por el solo hecho del nacimiento. Y al referirse al padre, a nosotros, se decía, él es el papá de este niño por la confianza que se tiene en la señora de que el hijo que va a tener es de este señor. Y los romanos lo traducían por esta frase, un aforismo latino, pater is est quod nuptia demonstran, es decir, el papá de este niño es de esta señora. Pasan 2000 años y aparece la biología molecular, aparece esta parte de la ciencia, de la medicina tan importante que ha venido a ser un auxilio fundamental en el derecho familiar. Hoy, mater semper certa est, o el padre, sufre un cambio. Hay que demostrar si hay dudas sobre la paternidad o la maternidad a través de la prueba del ácido desoxirribonucleico, si es el padre o esa es la madre. En esas condiciones, el Código Civil ha determinado que se admiten las pruebas científicas que se refieren a este caso específico. Sin embargo, y seguramente que la experiencia del señor notario Joel Chirino Castillo nos puede dar luz en esta importante materia, porque se mantienen en el código las hipótesis de investigar la maternidad o la paternidad en otros supuestos. Maestro, por ejemplo, de que si no se supo si tuvo o no relaciones sexuales en los 120 primeros días del embarazo, si al señor se le ocultó 300 días que la señora estaba embarazada, ¿qué podemos hacer en un caso de esta naturaleza? Sobre todo, por ejemplo, en un testamento. Como todavía existen plazos específicos en la ley, hay presunción de paternidad.
los 300 días, por ejemplo. El hijo póstumo debe nacer necesariamente dentro de los 300 días después de fallecido el padre. En el caso del divorcio, lo mismo. Pero la figura de la investigación de la paternidad es algo totalmente distinto. A pesar de los avances que tenemos en la actualidad y los principios de la prueba idónea, no está perfeccionada la idea dentro del derecho positivo, porque por una parte existe la prueba idónea, pero por otro lado se debe llevar a cabo la prueba en una persona, que puede ser motivo de que se atente contra su libertad. Y entonces el código nos habla de una presunción para determinar la paternidad, y yo creo que ahí es donde están las fallas procesales en materia de prueba. Bueno, precisamente, perdón, doctor, precisamente la Suprema Corte ha pasado por diferentes estadios en esto, y en el pasado reciente se decía no se puede hacer la prueba porque se viola un derecho humano. Por ejemplo, si le toman para una biopsia, si le arrancan un puño de cabellos, si es una prueba de semen, si es en sangre, etcétera. Y este criterio se va modificando para llegar, igualmente así lo ha resuelto la Suprema Corte, de que la presunción se va a dar por cierta si el sujeto no se somete a la prueba. Solo por excepción se puede dictar una sentencia a base de presunciones en casos específicos, y aquí, aunque se habla de la presunción, no es contundente la prueba, porque es una presunción. Yo creo que ahí es donde seguramente que la norma va a perfeccionarse de tal manera que se busque la viabilidad de esta probanza. Hay una parte que está suelta todavía. Entonces, la prueba en sí es idónea, pero la práctica de la prueba, la recepción de la prueba, cómo se realiza, es donde tenemos todavía un problema de carácter práctico. Y desde luego, la regla general es que no se puede sentenciar a base de presunciones, sino que debe haber pruebas complementarias. Pero si hay una prueba idónea, como sería en este caso, ¿cómo se desnaturaliza esa prueba idónea con una presunción? Entonces, yo creo que ahí hay un problema todavía que resolver. Aunque la idea es buena, creo que ahí todavía hay algo que está suelto. Desde luego, en materia de prueba, que no es el tema y que seguramente usted tratará en el futuro, es importante la prueba. Estamos hablando nosotros de la substancia, pero ¿qué pasa en la práctica? Y en la práctica, hace un momento hablábamos de la violación entre cónyuges. Si hay un distanciamiento o un enojo entre los cónyuges, uno de ellos puede hacer su denuncia penal acusando de violación. Y entonces aquí es importante la delicadeza de la prueba, porque efectivamente qué bueno que se reconoce que el débito carnal tiene limitaciones en la voluntad de quienes intervienen en él, pero por otra parte, si tenemos ya una determinación de que puede cometerse un delito de violación entre cónyuges, se puede usar esta idea para venganzas, y ahí es donde se debe tener mucho cuidado en cada caso concreto, porque volvemos otra vez en materia de pruebas, que seguramente se tratará en el futuro este problema. La parte procesal de los problemas que se llevan a los tribunales y que se relacionan con el derecho familiar son muy importantes, porque usted ya propuso un código procesal de carácter familiar y nosotros todavía tenemos un código procesal que se aplica para todos los casos y no tenemos todavía. Entonces yo creo que esa parte es importante, porque ya tenemos principios y resoluciones de la Corte muy importantes también, pero ¿qué va a pasar con el aspecto procesal? Bueno, a eso iba yo.
porque la Corte ya se pronunció, inclusive hay una contradicción de tesis en ese sentido, porque le preguntaría, doctora Castañeda, el problema que plantea el maestro, el sujeto o ella no se someten a la prueba. El Código Civil del Distrito Federal ahora ya habla de que quien no se someta, como decía el maestro Chirino, presuntivamente es y se dan por ciertos los hechos. La Corte recoge esta opinión y la hace suya y así la resuelve. ¿Qué va a pasar cuando la persona, el presunto padre o la madre, no se quieren someter a la prueba? O, como dijo la Corte últimamente, el hijo. Yo quiero saber si este es mi hijo, y entonces el hijo dice, no me someto a la prueba. Y entonces, ¿de qué manera la presunción? Porque el problema no puede quedar sin solución. ¿De qué manera se va a resolver? ¿Cuál va a ser la verdad jurídica cuando no quiere él o ella o el hijo someterse a la prueba? Bueno, cuando no se someten a la prueba, bueno, en un principio la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha determinado que si el ciudadano o el sujeto demandado no se quiere someter a la prueba, efectivamente tiene derecho a no someterse a la prueba porque le estarían violentando sus derechos elementales, su derecho humano, sus garantías individuales, porque él no tiene la obligación de concurrir a la prueba. ¿Pero qué pasa con la cuestión jurídica? Bueno, entonces en la cuestión jurídica la Suprema Corte ha tomado el criterio del propio Código Civil en el sentido de que aquí las presunciones sean lo que nos den los elementos para poder ejecutar en este caso o determinar en la resolución que esa presunción nos lleva a determinar que por no haberse sometido a la prueba se presume que es el padre y que es la madre. O es el hijo. Pero yo creo que aquí es en atención al orden público que el propio máximo tribunal de nuestro país ha tomado esa determinación. Coincido con el maestro Chirino, faltan elementos porque efectivamente, incluso en materia probatoria, la Corte ha dicho que en este caso, aun cuando siempre, y lo hemos aprendido en todas las materias del derecho común, la prueba pericial debe ser colegiada, para el caso concreto de este asunto del DNA, se tendrá solamente con un perito conformada todo el elemento del onus probatorio para que se determine que con ese solo perito se sujeta a la familia o todos los que van a llevar esta prueba, que van a llevar pues la muestra para ejecutar la prueba. Pero finalmente tiene que haber una solución jurídica, no se puede quedar eso en el limbo. Las presunciones aquí. Por eso, y entonces de acuerdo a esa presunción, pues se va a determinar si ese es tu hijo, ¿sí?, si ese es tu papá o si ese es tu mamá. Yo sí quisiera mencionar algo que a mí me parece muy importante. En Francia se prohibió la investigación de la paternidad en forma desmedida y abierta, porque curiosamente todos los casos de investigación de la paternidad era con gente de capacidad económica. Y habría que analizar aquí esas imputaciones de paternidad, si se plantean únicamente para tener derecho a llevar un apellido o para obtener ventajas económicas. También es muy importante, porque en los casos que se presenten habrá que analizar a quién se le está demandando, y se le demanda a una persona que tiene salario mínimo o verdaderamente lo que se busca es obtener una ventaja económica, porque hay que analizar también el aspecto subjetivo de la intención, que a mí me parece también muy delicado, y el derecho no puede desoír estos principios, porque si nada más van a demandar a los que tienen capacidad económica, como lo hacían en Francia, pues se les puso un límite. Bueno, como ustedes verán, es muy interesante, háganos favor de seguirnos escuchando. El maestro Chirino le vamos a dar, porque ya viene el reloj encima, un minuto para que nos dé alguna conclusión, su impresión de esto, y que después lo haga lo propio la doctora Castañeda. Debemos reconocer el avance legislativo sobre las características del derecho familiar. Las reglas del derecho familiar son
válidamente y justificablemente de orden público e interés social y deben regirse por normas de excepción y no aplicarse las reglas generales de las relaciones obligacionales. Por eso estamos aquí, el derecho familiar como una realidad en la vida de los mexicanos. Doctora. Pues yo, en una conclusión muy breve, diría que, bueno, el derecho familiar sigue avanzando y este medio ahora de comunicación, que antes usted lo tuvo por radio, maestro, ahora lo tenga por televisión, pues es algo muy importante, muy valioso. Y efectivamente, como decía el maestro, las normas, el criterio que va a permear a todo el derecho familiar son las normas de orden público, el interés social, el impacto que va a tener para el Estado, las políticas públicas que nos van también a vertir elementos para poder desarrollar adecuadamente a nuestra familia, que coincido con ustedes, ¿verdad? Es una familia sólida, es una familia con muchísimos principios que nos diferencia de otras familias a nivel internacional. Pues nuestra conclusión primero es agradecer a la Suprema Corte esta oportunidad para brindarle a la familia la mejor protección. A usted que nos hace el honor de recibirnos en su casa, muchas gracias. Recuerde, derechofamiliar.net es el correo para que esté en contacto directo con nosotros. En nuestra próxima sesión abordaremos el tema del divorcio. Tan importante, tan trascendente, tan grave, tan llevado y traído, y seguramente esperamos la presencia de ustedes para seguir en este diálogo permanente. Muchas gracias.